Bienvenidos de vuelta. Antes de dar inicio con el siguiente panel, que es titulado El impacto de la brecha digital de género, me gustaría dar la palabra a Ángeles Pérez Aguirre, directora de comunicación de Convergencia Show. Adelante, Ángeles. Hola, gracias. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Por segundo año consecutivo estaremos dando voz al bloque de mujeres inaugurado en Convergencia Show 2019. Hoy y durante Convergencia Show 2020, en su primera edición digital, llevaremos a cabo diversos encuentros con mujeres protagonistas, todas ellas destacadas y exitosas, a quienes agradecemos profundamente su participación. Líderes de la industria como lo son María Elena Estavillo, Ana de Saracho Bryan, Andrea Escobedo Lastrini, Fidela Navarro, Fernanda Merodio y María Lizárraga. Agradezco también la ayuda en la moderación a Elizabeth Peña Jauregui y a Guadalupe Chaca por su apoyo. Estos paneles de verdad son bienvenidos para nosotros en este segundo año. Estamos muy contentos y queremos agradecerles a ustedes por estar en esta gran aventura y ser parte de esta experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángeles, por tus palabras. Les recordamos a todos que si el tiempo lo permite, tendremos un espacio de preguntas y respuestas después de cada presentación. Les pedimos, por favor, formular sus preguntas a través del chat de la plataforma o a través de Facebook para hacérselas llegar a nuestras conferencistas. El chat de la plataforma lo pueden encontrar en el apartado de agenda. Le deben dar clic a la conferencia en donde quieren formular su pregunta y del lado derecho aparecerá un espacio en donde pueden ir formulando sus preguntas. En el caso en que no tengamos este espacio para preguntas y respuestas, o si es que tienen alguna pregunta personalizada, les recordamos buscar a los ponentes a través de nuestra plataforma. Y pues bueno, a continuación daremos inicio con el panel El impacto de la brecha digital de género. Me gustaría dar la bienvenida a quienes participarán con nosotros en este panel. Se encuentra con nosotros Bienvenidos a esta edición 2020 de Convergencia Show, esta vez en un formato totalmente digital, mostrando cómo la tecnología nos abre puertas e innumerables oportunidades. Es un verdadero privilegio dar la bienvenida a este espacio virtual a tres fabulosas líderes y especialistas en este panel dedicado a hablar sobre el impacto de la brecha digital de género. María Elena Estavillo, presidenta de Conectadas, Ana de Saracho, directora de regulación en Telefónica México, y Andrea Escobedo, vicepresidenta nacional de Inclusión y Diversidad en Canieti. Gracias por aceptar la invitación a charlar sobre un tema crucial, la brecha digital de género. Y es que si bien en México se reconoce cada vez más la importancia de la adopción tecnológica y la conectividad como un motor de desarrollo económico y social, la brecha digital de género permanece como un fenómeno vigente. De acuerdo con datos de la UIT, la brecha de género en el uso de Internet los países emergentes es de aproximadamente 12 puntos porcentuales. Sin embargo, la brecha es significativamente mayor en los países menos desarrollados, donde la tasa de conectividad entre mujeres es solo la mitad de la tasa para los hombres. María Elena Estavillo, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué hablar de brecha digital de género? Muchas gracias, Lupita. Estoy encantada de estar aquí con, además, colegas, amigas, compañeras de Conectadas, Ana y Andrea. Igualmente quiero hacer un reconocimiento a este foro que ha hecho un esfuerzo por ser incluyente, por tener representación de género y no quiero dejarlo pasar. Bueno, ¿por qué hablar de la brecha digital de género? Primero porque es fundamental hablar, medir, estudiar, comparar para entender el tamaño de los retos y para poder diseñar acciones acordes. Y la brecha digital tiene muchas facetas. Esto también es importante entenderlo. No se trata solo de medir el acceso al servicio o, en el mejor de los casos, el acceso a dispositivos electrónicos. Tenemos que entender bien la brecha en todas sus diferentes expresiones. Y además entender cómo se vincula con muchas otras dimensiones de la inclusión social y económica, porque Internet es un habilitador de derechos. La brecha digital, la brecha tecnológica, mientras se mantenga, va a seguir preservando brechas
laborales, de paga, regionales, económicas, educativas, de salud, etcétera. Y por eso es tan importante que demos atención y generemos estrategias para atender esta necesidad. Y dar algunas referencias de estas brechas que son tan amplias en nuestras sociedades. El Foro Económico Mundial, en su último reporte, que es de este año, nos dice que al ritmo que hemos estado avanzando, si se le puede llamar avanzar, porque se van a requerir 257 años para llegar a la igualdad en empoderamiento económico de mujeres en el mundo. Y además, esta estimación empeoró con respecto de la última medición que se hizo en el reporte de 2010. Quiere decir que siguió creciendo la brecha económica. Y esto está estrictamente ligado con la brecha digital, como les decía, porque el Internet es un habilitador de derechos y además una herramienta poderosísima para llevar oportunidades económicas a las mujeres. En México en particular, la brecha de género en participación económica es amplísima. Entre los países que estudia el Foro Económico Mundial para hacer estas mediciones, estamos en el lugar 124, casi a la cola de los 153 países medidos. Además, México tiene el penúltimo lugar en participación laboral de las mujeres en América Latina. El penúltimo, porque el último lugar es de Guatemala, estamos atrás de todos los demás países de América Latina, a pesar de que las mujeres dedican más horas al trabajo, pero claro, sabiendo que una gran proporción de esas horas no son remuneradas. Y aquí quisiera señalar que esto no es por falta de preparación de las mujeres. En México, desde 2008, la tasa de alfabetización de las mujeres superó a la de los hombres, hace más de 10 años. Y sin embargo, esto no se ha reflejado en la brecha económica y en la brecha de oportunidades. Las mujeres constituyen más de la mitad de los graduados universitarios en nuestro país, es el 53%. Y sin embargo, al entrar a la vida laboral, es a nivel de entrada recién graduadas y graduados, ya solamente el 37% de las posiciones se ofrecen a las mujeres. Vemos aquí un salto muy preocupante que no tiene que ver con una falta de experiencia, con una falta de preparación, es a nivel de recién graduadas. Y también vemos algunas estimaciones que nos hacen que hacen patente muchos retos culturales, porque las compañías nacionales tienen en promedio 10 puntos porcentuales menos de participación de las mujeres que las extranjeras en México. Ahora les quiero señalar solamente algunas brechas específicas, porque como les decía, tenemos que medir la brecha digital en muchas de sus facetas. Por ejemplo, México tiene el lugar 19 de 20 países medidos en brecha de género en la inteligencia artificial. Solamente el 15% de especialistas de inteligencia artificial en nuestro país son mujeres. Y tenemos que trabajar para cerrar esta brecha, porque el desarrollo de inteligencia artificial, cuando se hace a partir de equipos que no tienen diversidad, nos generan sistemas y aplicaciones que replican y amplifican comportamientos discriminatorios de nuestra sociedad, los sesgos, los estereotipos humanos. Y esta brecha en el desarrollo de estos sistemas puede incrementar las que se derivan de ahí, las brechas de participación de oportunidades para las mujeres. Por ejemplo, en cómputo en la nube, la participación de las mujeres en el mundo es apenas el 10%. En las tareas de ingeniería, en estas especialidades, en el mundo es del 11%. En lo que se refiere a datos, es del 28%. Tenemos que atender estas diferentes brechas y tenemos, como les decía, que medirlas, que hablar de ellas y entender todas sus diferentes facetas. ¿Por qué? Para definir estrategias adecuadas a la situación particular de cada una de estas brechas y entender
cómo se reglamentan y exactamente en cuáles causas tenemos que trabajar. Gracias. Claro, muchas gracias. Estamos hablando de un fenómeno multifactorial y en ese sentido justamente es que le quiero preguntar, Andrea Escobedo, ¿qué efectos identificas que tiene la brecha digital en aspectos tan importantes que nos tocaba hace unos segundos, María Elena, en innovación y en desarrollo tecnológico? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es un placer pasar esta tarde dialogando con colegas en las que coincidimos en muchas cosas, pero que justamente como dice Elena, hay diversidad también, ¿no? Y creo que justamente la coyuntura por la que estamos pasando ha revelado que existen brechas de género y dentro de las mismas brechas de acceso a tecnología y a desarrollo de habilidades, también hay desventajas marcadas quizá por edad, por condición socioeconómica, las mujeres que están en zonas rurales, las mujeres indígenas. Y aprovechando justo lo que mencionaba Elena sobre la inteligencia artificial, creo que esta diversidad de los equipos justamente tiene que reflejar una diversidad de los usuarios. Y pensando que la diversidad existe, pero Andrea, te dejamos de escuchar, no sé si sea alguna cuestión de la conexión. ¿Hola? Ahí te escuchamos. Nos estabas platicando sobre los usuarios. Exactamente. Pensar en los equipos que diseñan la tecnología implica también en la diversidad de los usuarios, la diversidad de los casos de uso e incluso los usos perversos que se le pueden dar a la tecnología. A mí me gusta hablar de las tecnologías de la información y comunicación como una caja de herramientas que justamente es necesario acercársela a poblaciones diversas. No es una cuestión para brechas digitales, no es una cuestión más de conectividad o de habilidades, sino realmente de acercar la posibilidad a las personas de que aprovechen los beneficios de la tecnología y contribuyan y justamente poder ampliar los espacios de nuestra vida privada y de nuestra vida pública aprovechando estas herramientas. Entonces, a todos nos conciernen los usos que le damos a la tecnología y la falta de acceso a de ella. Creo que se cortó justo cuando estaba hablando de la importancia de los equipos diversos, justamente pensando en que una de las posibilidades de la automatización de los procesos, desde luego puede ser el empoderamiento, el que las mujeres puedan reconvertir sus modelos de negocios, puedan mejorar sus oportunidades económicas, puedan contribuir en un espacio público digital más allá de la nación. Pero sin duda también existe la posibilidad de que se anclen los estereotipos y que se ancle el status quo y se automatice. Por eso necesitamos, si las máquinas son capaces de dar respuestas muy eficientes a partir de una inteligencia colectiva, es necesario que explícitamente se piense en el diseño de la tecnología desde una perspectiva de diversidad, con una perspectiva en la que la inclusión realmente busque una pertenencia, en la que nosotros las personas hagamos las preguntas difíciles que va a tocar a la tecnología responder. Y esas preguntas, por ejemplo, incluyen el que algún dispositivo o alguna aplicación pueda usarse para ejercer violencia doméstica, la que alguna pareja pueda controlar pues, los movimientos y las actividades de su pareja. Estas cosas que son difíciles, incómodas, que son preguntas que nos tenemos que hacer, tienen que estar también embebidas desde el diseño de la tecnología, no nada más pensando en las consecuencias, sino pensando en el desarrollo en el que desde luego haya mujeres involucradas en los equipos de desarrollo y
no es que nada más haya mujeres y se va a solucionar, sino que realmente sea parte de un proceso crítico en el que busquemos hacer estas conversaciones difíciles. Y justamente hay una diferencia con otros sectores económicos que, como decía Elena, hay brechas de igualdad en todos los sectores, pero sin duda el sector de electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información son sectores muy dinámicos y muy innovadores y tenemos la responsabilidad de pensar un poco más allá y justamente atender desde la raíz las necesidades que tenemos como humanidad. Creo que en esta recuperación económica que estamos impulsando desde el sector privado, desde el sector público, justamente tenemos que traernos todas las visiones diversas experiencias y diversas, no nada más las personas que estudiaron carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, tienen que participar en estos debates. Como digo, el desarrollo tecnológico, el cambio tecnológico es un asunto público y a todos nos concierne este diálogo. Claro, por supuesto, es un tema amplísimo. Ana de Saracho, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y justamente tratando de abarcar todos los ángulos que tiene este tema, estaba pensando que cuando hablamos de brecha de género, pues no podemos evitar pensar en el rol que juegan justamente las habilidades digitales en la vida temprana de las niñas y mucho tiempo después, los obstáculos que se van encontrando en el camino profesional. Me encantaría conocer tu perspectiva para poderla compartir con la audiencia. Claro que sí, Lupita. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con mis coequiperas y amigas y compañeras de otros proyectos, así es que pues muy feliz. Y pues sí, decirles claramente que lo primero es que las habilidades digitales hoy pues son prioritarias para todos los niños. Creo que esto se divide en dos, o sea, me gustaría hablar exclusivamente de la parte de los niños y de la parte de educación, ¿no? Luego podemos en otro momento hablar de la parte profesional, porque sí creo que son como dos temas distintos. Pero en cuanto a la parte de los niños y de sus habilidades digitales desde la temprana niñez, pues sin duda alguna, a ver, la brecha digital, como ya dijo María Elena, pues no nada más es un tema de acceso y de uso, es un tema de acceso, uso y de conocimiento y alfabetización y de habilidades digitales. Claramente, pues no importa qué tan conectado esté una ciudad o una población rural, en la medida en que la gente le siga teniendo miedo a la tecnología o no sepa cómo hacer uso de ella, ni todas las ventajas que le puede traer. Entonces, creo que esto nos hace básico que desde muy chicos estemos, pues exponiendo positivamente a los niños a esta tecnología. Y aquí todavía no voy a hablar de niñas, voy a hablar en general un poco, primero para ver la importancia de las habilidades digitales. Y aquí me gustaría dar 3 datos que me parecen básicos, que tenemos que entender todos como sociedad en este momento. El primero es que, por ejemplo, la UEF también en su reporte puso que para 2022 el 70% del PIB mundial estaría basado en temas digitales. Esto si se pone en perspectiva, pues todo el que se quede fuera de las habilidades digitales estará fuera también de tener económicamente lo que requiere y lo que merece. Entonces creo que esto, pues sin lugar a duda, ampliará la brecha para niñas. En el documento que tiene la UIT sobre la reformulación del futuro para las niñas y las mujeres en las TICs, también da 2 datos que son muy importantes. Dice que para este año, 7.1 millones de empleos serán sustituidos, reemplazados por tecnología. Un poco por lo que decía Andrea, por temas de inteligencia artificial, de machine learning, que poco a poco harán quizá algunos oficios, sobre todo, menos importantes en la medida en que puedan ser sustituidos por una máquina que aprenda y que pueda dar esto. Y el tercer dato que me interesa darles es que en este sentido, para el 2050 también dice que la mitad de los empleos que hoy existen van a desaparecer. Eso quiere decir
que los niños que están estudiando primaria hoy, o sea, el 65% de los niños que están estudiando primaria hoy, cuando estén en edad laboral, van a estar trabajando en un empleo que hoy ni siquiera conocemos. Entonces, pues ahí viene el gran tema, ¿no? ¿Qué podemos esperar si no nos ponemos todos a hacer que nuestros niños atiendan habilidades TIC? Y bueno, aquí viene una parte donde entra el género, para mi gusto, en esta parte escolar. También la UIT tiene un estudio que habla de los estereotipos de género y en él, curiosamente, dice que se hizo una encuesta a niños de 6 años, niños de 6 años. Y los resultados de este análisis fueron que niñas de 6 años de edad no se atreven a decir que es brillante ser mujer. O sea, no les da orgullo pertenecer al género de las mujeres y mucho menos consideran que son inteligentes. Cuando a niños de esta misma edad se les hacen estas preguntas, los niños están verdaderamente empoderados y se sienten inteligentes. Y entonces la tercera pregunta viene en, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, con carreras STEM o con su acercamiento a las herramientas digitales? Pues las niñas no se sienten capaces. ¿Por qué? Porque puede ser en exceso difícil para lo que ellos están trayendo como un estereotipo respecto de su género. Entonces, creo que aquí, sin duda alguna, más allá de las habilidades digitales, también es encontrar cómo desde la escuela se trabaja con estos estereotipos, quizá trayendo modelos en las escuelas un poco también relacionados con mentorías, motivación hacia las niñas, que las ponga en igualdades de circunstancias. Y también hay un tema de maestros, donde el maestro trata igual al niño que a la niña, que no considere que como el niño es el que va a trabajar, entonces a ese es al que le exijo y al que le enseño, mientras la otra solo está pasando el tiempo, probablemente, o no va a poder ser tan inteligente ni se va a poder dedicar a esas cosas. Sí hay un tema cultural, sí hay un tema de estereotipos que hay que tratar y que está sumamente relacionado con las habilidades digitales. Si no logramos hacerlo en ambos sentidos, la verdad la veo compleja. Y por último, lo que quisiera nada más agregar es que además también y después de esta pandemia lo que nos vinimos a dar cuenta es que existen todas estas habilidades del siglo XXI que necesitamos también empezar a poner en los currículos escolares. Las habilidades del siglo XXI que ya no nada más son habilidades digitales, sino son habilidades de adaptación, de resiliencia, de inteligencia emocional, de empatía, una serie de cosas que pueden hacer que también entre los propios alumnos se dé una relación de convivencia totalmente distinta y que las mujeres puedan empezar a transitar mucho más fácil por esta zona. Entonces, me parece que esto puede ser una raíz para que eventualmente las niñas sigan estudiando y estén empoderadas durante el resto de los años que les queda de educación. Claro. Una arista que se tiene que poner mirar con más atención. Gracias, Ana. Vamos a platicar un poquito, les invito a hablar sobre un tema que le interesa mucho y que creo que le debería interesar todavía más a la industria, que es la subrepresentación de las mujeres en los sectores en los que estamos inmersos, en la mayoría, si no es que todos los asistentes de Convergencia Show. De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, desde 2011, la participación de mujeres en el empleo total del sector telecomunicaciones, lejos de mejorar, presenta una tendencia a disminuir. Y al 15 de marzo de este año, solamente hablábamos de 28.2%. En radiodifusión, la situación pues tampoco es nada halagüeña, con la observación más reciente que tenemos, que hablamos de 31.8% total de los empleos. Y además, la presencia de las mujeres en los más altos niveles de responsabilidad sigue siendo muy pequeña y no muestra avances. En este sentido, Marielena, quisiera preguntar, ¿es posible? Sé que es una pregunta un poco complicada, pero la voy a hacer. ¿Es posible imaginar un mundo sin brecha digital de género? Perdón, me había quedado sin Ahí audio. está. Gracias.
Por supuesto que sí, y yo le diría muy claramente, claro que sí podemos imaginar un mundo sin brecha de género. Lo que es importante entender es que no va a venir este cambio solo, ni por inercia. Si no, si no tomamos acciones decididas, si no tenemos como un objetivo de nuestra sociedad por entero, de hombres y mujeres, entonces no veremos esos cambios a lo largo de nuestra vida. Y esto me parece muy importante, ¿no? A veces hay expresiones de que, bueno, sí están las cosas mejores que antes. Claro que sí, están mejor que antes, eso nadie lo puede dudar, pero el cambio va tan lento y por ejemplo, en eso se enfoca mucho el Foro Mundial para sensibilizar. Eh, Años que nos tomarían tantos que nosotros, los que estamos sentados aquí y el público que está conectado, no lo veríamos a lo largo de nuestra vida. Y por eso mi respuesta es sí, pero es que necesitamos metas claras, necesitamos darle a los avances, se requiere un diagnóstico de las circunstancias y además también ir probando soluciones. Si una no funciona, pues entonces a mejorarla o a cambiarla por otra. Pero sí se requiere enfocar una estrategia integral con compromiso, seguimiento, como sería en cualquier otro tema, con metas, con seguimiento, con corrección, con participación de todos los involucrados. Y también, yo diría, con un enfoque de que no se trata de arreglar a las mujeres, sino de mejorar todo el sistema, las organizaciones, las instituciones, como lo señalaba ahorita Ana, o sea, las escuelas, las familias, también las dinámicas familiares. Es un esfuerzo muy amplio, pero si lo hacemos de manera colaborativa, por supuesto que sí podríamos ver cambios. Yo diría también que algo muy importante es tener participación femenina en todas las instancias y niveles de decisión. Todo lo que se relacione con el diagnóstico, con la propuesta de soluciones. Y aquí una lámina que les quiero compartir se me hace muy interesante y que habla justo de eso. Nada más que lo tengo deshabilitado. Si alguien me pudiera habilitar la compartición. Por ahí el equipo de Convergencia Show, ¿sería posible tener esta transmisión? Ay, sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, perfecto. De lo que les voy a hablar es, mientras encuentro mi pantalla, ya la tengo aquí, es de percepciones. ¿Y por qué es tan importante tener dentro de los equipos que diagnostican, que proponen soluciones y que también le dan seguimiento a los avances? Es tener perspectivas diversas. Y aquí, como ejemplo, lo que les traigo es dos encuestas distintas, pero sobre el mismo tema. Una es de McKinsey en el 2013, que encuestó a 547 ejecutivos de diferentes países de Latinoamérica sobre los principales obstáculos para puestos directivos para las mujeres. Pero lo interesante es que estos 547 ejecutivos, de hecho, por la misma falta de participación femenina en estos niveles de decisión, en su abrumadora mayoría fueron hombres. Pero lo que ven del otro lado es una encuesta que llevó a cabo Accenture con Male Champions of Change, pero a las mujeres que salen de actividades profesionales en STEM, ahí preguntándoles a ellas directamente cuáles eran sus razones. Y vamos a ver ese contraste, porque en la que se hace a este grupo mayoritariamente de hombres, pues ellos hablan de que la doble jornada no permite equilibrar trabajo y familia, el modelo de disponibilidad constante de las empresas, de movilidad geográfica, que también es un impedimento, que no hay servicios para las familias, que no
modelos a seguir para las mujeres y que las mujeres tienden a no promoverse. Y después vemos las respuestas de las mujeres. El 66% de ellas dijeron que se sienten devaluadas en el trabajo, que el 41% expresó una cultura sexista, microagresiones cotidianas persistentes, casi invisibles, involuntarias, estos sesgos inconscientes, baja interacción con el resto de los equipos de trabajo, bromas ofensivas que atacan la dignidad. También señalan falta de modelos a seguir, ahí sí coincidieron de los dos lados, y bajas expectativas de crecimiento profesional. Entonces vemos que si son tan diferentes estas perspectivas, es importantísimo que estén todas estas visiones dentro de los equipos de trabajo que toman las decisiones para tratar de tener ambientes incluyentes. Y pues Lisa Harvey Smith lo expresa muy claramente, que nos dice, ni más mentorías, ni más mujeres jóvenes entrando al sector pueden contrarrestar el sistema fallido que devalúa la mujeres, invisibiliza sus contribuciones e imposibilita que equilibren sus responsabilidades. Y por eso regreso aquí al tema de que tenemos que mover las cosas con las organizaciones. Ahí vemos cada vez más el interés por contribuir a la igualdad de género y yo creo que este es un factor muy positivo. Cada vez se habla más de ello en todos los espacios, cada vez se expresa mayor compromiso, pero creo que no sabemos muy bien cómo abordar este reto. Y pues creo que hay que hacerlo como en cualquier otro tema, ¿no? Analizar los mecanismos internos de diferentes tipos de organizaciones que dificultan el desarrollo profesional de las mujeres y comenzar por abrir los espacios donde se toman las decisiones para esta mirada diversa que nos ayude a entender de mejor manera cómo está la situación y qué tenemos que hacer para que desde ahí contemos con perspectiva y experiencia directa de las mujeres. Y bueno, y ahí haciendo hincapié en que no podemos incluir desde la exclusión. En los mismos encargados de incluir, en esas mismas instancias tienen que abrir las puertas para tener intercambio con quienes de primera mano han encontrado estas barreras, estos techos de cristal para contribuir en las soluciones. Claro. Gracias. Es posible imaginar un mundo sin brecha digital, nos dices María Elena, pero no será por generación espontánea definitivamente. Ana, ¿qué acciones es necesario impulsar? ¿Por dónde empezar? La tarea es titánica. Pues sí, Lupita, es titánica, la verdad es que sí, pero yo creo que pues no me queda más que dar una lista o mi carta a Santa Claus sobre las primeras acciones. Lo primero que yo diría es que siguen faltando datos y eso quiere decir que o no estamos listos para documentar una realidad cruda o estamos invisibilizando un problema, y me parece que lo más importante ante todo es aceptar que existe y ponerle nombre y apellido, y solo de esta manera podemos realmente ver las raíces del problema y por dónde atacar. Entonces, me parece que mientras tengamos esta falta de datos, seguiremos sin algunas de las soluciones. ¿Qué sí creo que se puede hacer? Un poco en la parte de los estereotipos, lo primero que dije, que vienen de un tema social, cultural y de educación. Parece que tenemos que involucrar al sistema educativo. Sin duda alguna, el tema de políticas públicas enfocadas a educación que traigan o vengan enraizadas con estos nuevos conceptos, me parece que es fundamental, sobre todo porque son esos primeros años de los niños en los que definen gran parte de su personalidad y lo que piensan de ellos. Y si no logramos empoderar a las niñas desde ese momento y darles un espacio entre los niños, porque también necesitamos niños incluyentes, pues sin duda alguna no podremos con lo demás. Entonces, por un lado, pues el sistema educativo tiene que incluir estos cambios. El segundo caso, pues sí lo veo mucho en políticas públicas y programas
que deconstruyan estos estereotipos negativos de las mujeres. Sin duda alguna, el tema de marketing, de comunicación sigue siendo altamente importante. De hecho, si ustedes ven la encuesta del Enduti respecto de los usuarios de Internet, ¿para qué lo utilizan? Pues es meramente para entretenimiento. O sea, el 95% de los usuarios de Internet, su más grande uso es el entretenimiento. Entonces, aprovechemos esto, si es que es así, para que, pues por lo menos por ahí, por los contenidos y demás, reciban información que tenga más que ver con esto y no con estereotipos ya fijados. Otro tema podría ser, por ejemplo, en las empresas. Sin duda alguna, las empresas necesitan construir políticas internas corporativas que refieran a procesos de reclutamiento donde, pues sí, quizá en una primera etapa yo sí propondría cuotas de género. Cuotas de género, voy a ser muy clara, no en la definición de a quién darle un puesto, pero sí en las diferentes partes del proceso. Por ejemplo, les voy a decir una que hacemos nosotros en la empresa y que me parece muy valiosa. En puestos directivos, siempre tiene que haber mujeres en la terna. Eso quiere decir que si solo llegan hombres, es responsabilidad del líder que está contratando encontrar mujeres que puedan hacer lo mismo. Porque si hay expertas, como lo hemos dicho muchas veces, lo que pasa es que hay veces que ni las tenemos cerca, ni ellas se proponen, o sea, hay muchas cosas que impiden visibilizarlas. Entonces, aquí digamos que se obliga al líder a buscar a esa experta y a ponerla y confrontarla con habilidades de hombres. Y por otro lado, en los paneles de decisión de estos puestos, también parte del panel decisorio tiene mujeres. O sea, no solo se buscan mujeres en cuanto a los candidatos, sino también respecto de los cuales se tomará la decisión de contratar a alguien. Y eso me parece también muy importante, porque si ponemos de todas maneras mujeres, pero el panel de decisión son puros hombres, pues también puede haber más. Entonces creo que de esa manera vamos haciendo políticas corporativas que pues logren incluir de mayor manera a mujeres en estos puestos. No quiere decir que se vaya a quedar una mujer, pero sí por lo menos asegurar de que se conoció a esa mujer experta y que por otras razones sean las decisiones que se toman. Otra parte son sin duda que las empresas se preocupen precisamente por esa integración de vida que asusta a tantas mujeres, porque gran parte de las mujeres que no trabajan es porque les da miedo tener que integrar su vida, porque no quieren dejar atrás el hecho de ser madres, de ser esposas, de cuidar hijos, y muchas veces creen que sobre todo en materia de STEM o en estos trabajos, los ven sumamente complejos y creen que va a absorber parte de su vida o gran parte de su vida. Entonces, me parece que tenemos que encontrar ese equilibrio. En eso la pandemia creo que ha venido a encontrarnos con el home office y muchas otras políticas que espero que muchas empresas tomen y que lleguen para quedarse, quizá no al extremo que estamos hoy, pero sí que de alguna forma se vuelvan políticas que flexibilicen y que hoy nos a que podemos integrar nuestra vida de distintas maneras. Y la última creo que es un tema de mentoría y de empoderamiento. Creo que las mujeres necesitan ver mujeres que ya son exitosas, que pudieron crecer, que pudieron compaginar su vida si es que así lo quisieron. El tema es que sí vean que se puede, pero también hay una parte emocional, mental, que sí hay que abordar para que estas mujeres pues sepan que un lugar menos podrán encontrar o que se pueden abrir esta brecha para lograrlo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí irían mis comentarios. Claro. Muchas gracias, Ana. Definitivamente desde lo individual, desde lo colectivo, pues falta mucho por hacer. Esta lista esperamos verla. Es necesario verla, no es una cuestión de ver, ojalá que sí salga. Y bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este panel y justamente hablando de esas acciones de lo individual, de lo colectivo, Andrea, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son algunos de los objetivos que desde tu posición pues pudieras estar alcanzando, buscando, que te hayas fijado para justamente este panorama, para tratar de cambiar un poco el color de las cosas? Perfecto. Bueno, pues yo me quiero primero que nada
fanática de la ciencia ficción y que mi visión es mucho más cercana al solarpunk, que busca imaginar cómo podemos hacer un futuro más sustentable, más equitativo, a diferencia del cyberpunk que se entra más en la deshumanización a partir de la tecnología. Entonces, mi visión sin duda es optimista, pero no por ello es ingenua. Y creo que justamente lo que mencionaba Ana al principio de la labor titánica, creo que hay estructuras muy anquilosadas, que no basta la determinación de las mujeres, hay estructuras que sí se tienen que cambiar y que esto va a depender de mucha colaboración. Entonces, pensando justamente en los esfuerzos conjuntos que necesitamos emprender, tanto esfuerzos público-privados, alianzas público-privadas, dentro de las empresas, dentro del sector público, la academia, la sociedad civil, es que en Cañetti creamos una red de alianzas justamente con todo el ecosistema de tecnologías de la información, de electrónica y de telecomunicaciones, para abrir espacios, sumar fuerzas y realmente promover que esta caja de herramientas, que los beneficios de las tecnologías de la información lleguen a poblaciones más diversas, desde pensando en la inclusión, diversidad y equidad, y por eso creamos Idea TIC. Teníamos planeado un evento muy lindo para celebrar el Día de las Niñas en las TIC en abril, y bueno, la pandemia lo cambió todo, nos pasamos a un formato remoto justamente como este, organizamos un diálogo y concentramos muchos recursos que ya tienen las empresas, que tienen también organismos internacionales, el sector público, para dotar a las personas de habilidades pertinentes para aprovechar las tecnologías. Y también un ejercicio que hicimos en conjunto con Conectadas y con otras aliadas y otros aliados fue generar cápsulas con modelos a seguir, porque sin duda esta parte de la representación y poder ver de manera visual las posibilidades es muy importante. Y sin duda que el tema de la subrepresentación y lo que mencionaba Ana también, la falta de información y de datos y estadísticas que visibilicen las brechas, creo que también es muy importante en el desarrollo de tecnología. Entonces, pensar equipos diversos para soluciones para usuarios diversos y cerrar brechas, y también necesitamos diversidad justamente para calibrar las tecnologías que también se están basando en datos que no representan la diversidad de las sociedades, en las que quizá el que estén sobre-representados hombres de cierta edad en una solución de inteligencia artificial, pues puede tener consecuencias que a una mujer de una zona rural no le den un crédito, ¿no? Y que se tomen decisiones automatizadas simplemente porque no había datos al respecto. Entonces, estas preguntas difíciles tenemos que hacérnoslas desde el diseño de políticas públicas y diseño de soluciones también de políticas dentro de las empresas. Yo creo que hay un compromiso muy claro dentro de Cañetti. Todas las empresas que participan en la Cámara han demostrado que tienen o buenas prácticas o que están dispuestos a incorporar buenas prácticas. Hay un estudio de hace un par de años del IBM, del Instituto para el Valor de los Negocios, en el que, entrevistando a tomadores de decisiones de diversos sectores, identifican que para 79% de las empresas el tema de la igualdad es un tema de buenas intenciones. Si seguimos por este camino, va a ser muy difícil cerrar cualquier tipo de brecha. Tiene que ser realmente visto como una prioridad de negocio. Y en la medida, justamente como decía María Elena, que se tome como una prioridad de negocio, se van a tomar los indicadores y la forma de evaluar los resultados. Y esto aplica para las empresas y también para las organizaciones gubernamentales, también para las organizaciones de la sociedad civil. Realmente este cambio de chip y de paradigma en el que se vea como una necesidad económica
va a ser fundamental en esta nueva etapa de recuperación que tengamos, porque el peligro justamente es que en lugar de avanzar, echemos pasos para atrás, en los que si ya son pocas las mujeres que participan en los sectores formales de la economía, vean obstaculizadas sus posibilidades de reinventarse, reconvertir sus negocios, ascender en sus trabajos, simplemente porque sí están haciendo home office, pero además están vigilando la tarea, procurando y una carga descomunal mucho más grande y desequilibrada de los trabajos de cuidado tanto de niños como de adultos mayores. Entonces, creo que la voluntad de todas las que estamos aquí y de las otras sesiones que se han presentado en este evento son muy importantes justamente para que nos sigamos haciendo estas preguntas difíciles, que no consideremos los resultados de la tecnología a partir de un indicador nada más de eficiencia, sino que realmente consideremos cuáles son las condiciones sociales y económicas que se están afectando y cuáles son las medidas muy puntuales y a veces temporales que se tienen que tomar justamente para seguir avanzando en una visión de futuro más equitativa e igualitaria. Por supuesto. Muchas gracias, Andrea. Como les decía, ya estamos en la recta de este panel y bueno, pues para hacer que termine de valer todo este tiempo, yo les invitaría a que nos compartieran alguna reflexión de cierre para ir dando una redondez a las ideas que se han plasmado aquí. Empezaría por doctora María Elena Estavillo, por favor, algún comentario de cierre. Alrededor de 2 minutos más o menos tenemos para dar paso a la siguiente conferencia de Convergencia Show. Encantada. Pues que tenemos que abordar este tema, como ya lo han señalado Andrea y Ana, como un objetivo prioritario de interés para todas las organizaciones. No estoy hablando nada más de empresas, sino del sector público, organizaciones sociales, para las familias también, para crear un ambiente de igualdad donde crezcan niños y niñas. Y lo tenemos que abordar como cualquier otra política. Hay que medir, hay que generar estadísticas, a partir de ellas hay que analizar y crear diagnósticos congruentes, proponer acciones, objetivos, plazos y medir los resultados, revisar, corregir. Aquí no hay no hay que descubrir el hilo negro, hay que tratarlo como cualquier otro reto de política. Y no basta entonces, por eso no vemos tantos resultados, porque en muchos casos nos hemos limitado a hacer declaraciones de apoyo y buenas intenciones. Hay que pasar del dicho al hecho y abordarlo como sería cualquier otro reto público o de negocios o en cuanto a objetivos sociales y públicos. Claro, muchas gracias. Ana de Saracho, ¿con qué nos podríamos despedir de este panel? Pues sí, bueno, yo quisiera hablar un poco de qué viene hacia adelante, ¿no? Sin duda alguna, esta pandemia, nosotros decimos en Telefónica que el confinamiento de 5 semanas logró la digitalización que se tenía que lograr en 5 años, lo cual es bueno, sin duda alguna. Yo sé que fue sin anestesia para muchos y que sin lugar a duda también nos dimos cuenta que no estábamos preparados en todo lo que se requería. Por ejemplo, en educación es un gran tema, que no todo mundo además tenía estas habilidades del siglo XXI que se requieren para ser resilientes, para reinventarse y demás. También es cierto lo que dice Andrea, y era un tema que justo iba a tocar. Muchos de los empleos que se perdieron eran de mujeres que además hoy se encuentran con estos niños cuidándolos en casa y demás, y que ya ni siquiera piensan salir a buscar un nuevo empleo. Entonces sí, corremos el riesgo de ir hacia atrás en vez de hacia adelante. Creo que lo que tenemos que ver aquí es reconvertir todas las oportunidades que sí nos ha enseñado esta etapa
para lograr salir de aquí reconstruyéndonos y viendo qué sí podemos hacer. Creo que todos los temas de género también se acentuaron en esta época, en cuestión económica, laboral, hasta de violencia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que reconocerlos y, como dice María Elena, no solo que se quede en un buen deseo que esto termine. Probablemente nosotros ya no veremos un cambio radical, pero sí somos las encargadas el día de hoy de poner soluciones, de analizar para dejarle a nuestras niñas pues un mucho mejor camino, ¿no? Creo que sin duda alguna esta sociedad requiere un cambio importante cultural y también en las políticas. Y también la coordinación de la que habla Andrea, pública-privada. Me parece que esto no es solo una labor del gobierno y no es solo una labor de las empresas, esto es una labor conjunta en todos los sentidos y va a requerir que todos trabajemos bajo el mismo fin. Los datos, importantísimo seguir generando datos. Creo que el que los datos vayan hacia abajo no debe de desviarnos, sino simplemente dejarnos analizar mejor y buscar soluciones. Entonces, pues eso es lo que yo dejaría, ¿no? Gracias. Lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Sin duda. Andrea, gracias Ana. Andrea, nos estamos yendo, no sin antes despedir a María Elena Estadillo, presidenta de Conectadas. Muchas gracias por habernos acompañado. Ella tiene un compromiso, ahora esta vida acelerada del teletrabajo nos tiene así. Le agradecemos muchísimo a nombre del equipo de Convergencia Show. Gracias, María Elena. Andrea, por favor, de las palabras de cierre. Hemos hablado de muchos temas, sin embargo, ningún tiempo suficiente para abordar todos los ángulos que se tienen que abordar. Por favor, comparte a la audiencia de Convergencia Show tu perspectiva de cierre. Lupita, la verdad es que este tema da para que platicáramos toda la tarde y siguiéramos, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer en diferentes foros y de colaborar desde diferentes voces y desde diferentes posturas, porque creo que también lo que quedó claro durante esta coyuntura es que la vida pública no se paró, siguió y se reconvirtió muchas veces al espacio del analógico al digital, ¿no? De la plaza pública a la plaza pública digital, en la que todos tenemos que colaborar, todos somos potenciales ciudadanos digitales, necesitamos sí conectividad, pero también necesitamos habilidades, destrezas y capacidades para realmente poder aprovechar el poder de estas tecnologías y aprovechar sus beneficios. Y como ya decíamos, no nada más como consumidoras, ¿no? Sino realmente generadoras de contenidos, generadoras de tecnologías, y para eso necesitamos acercar la caja de herramientas a poblaciones diversas, necesitamos abrir estos espacios de participación, que el espacio digital sea un espacio libre de violencia, que sea seguro, en el que sintamos que podemos contribuir desde la diversidad de las experiencias de todos. Y creo que una clave también va a ser muy importante la formación continua. Y creo que podemos tomarle la pista a la inteligencia artificial, que sí es una tecnología que aprende continuamente, pues nos está marcando la pauta de que nosotros tenemos que mantenernos vigentes y irnos adaptando a lo que viene. Entonces, me entusiasma la cantidad de esfuerzos que hay en marcha justamente para dotar de habilidades y que más allá de las estructuras, que son esfuerzos que tienen que ser colaborativos, que las mujeres sientan que la tecnología puede habilitar su voluntad individual, que puedan tomar las decisiones de vida que mejor les convenga. Claro. Muchísimas gracias, Andrea. Ana Sacho, directora de regulación de Telefónica México, Andrea Escobedo, vicepresidenta nacional de Inclusión y Diversidad de Canieti. De verdad ha sido un placer esta hora platicar con ustedes, tener esta perspectiva tan amplia de dos líderes, de tres líderes con María Elena que se tuvo que retirar. Ha sido de verdad un ejercicio bien importante. Trataré de redondear algunas de las ideas que ustedes han comentado. El cambio no será por generación espontánea, definitivamente hay que trabajar mucho. Es una tarea titánica, es un fenómeno, el de la brecha digital, de género multifactorial. Definitivamente se tiene que trabajar desde muchos ángulos, en lo individual,
colectivo, y creo que ejercicios como este espacio que abre Convergencia Show, definitivamente marca la pauta para tener un camino mejor, un escenario mucho más loable para todos en inclusión y en diversidad. Yo soy Guadalupe Michaca, directora de... No me queda más que agradecerles, Ana, Andrea, por supuesto, este espacio, y gracias también a los organizadores. Esperamos que ustedes también, quienes nos están viendo a través de esta transmisión, se la hayan pasado tan bien como yo. Les agradezco muchísimo este espacio. Gracias, Lupita. Gracias, Convergencia Show. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Andrea. Agradecemos muchísimo a nuestras panelistas y moderadora por su participación. Fue muy interesante, por lo que contamos con varias preguntas que mencionaré a continuación. Tenemos muy poco tiempo, por lo que pido respuestas lo más breve posibles, ya que contamos con varias preguntas y queremos seguir en el tiempo de la agenda. También hay preguntas que son abiertas para todo el panel, por lo que le pido a Guadalupe que ceda la palabra a quien pueda responder la pregunta, o que cada una de nuestras panelistas, por ejemplo, conteste una pregunta. La primera sería la siguiente: ¿qué recomendaciones harían para establecer una política pública orientada a cerrar la brecha digital de género? ¿Qué acciones proponen? Adelante. Por favor, Ana, Andrea, quien guste responder, muchas gracias. Pues la verdad es que no sé si nos va a dar tiempo de responder todas las preguntas. Igual... Tenemos un poquito tiempo, lamentablemente. Nos la hagan vamos, creo que un punto que mencionaba Ana, que es muy importante, es necesitamos más cifras, necesitamos poder medir y visibilizar cuáles son las brechas para poder hacer acciones e intervenciones muy concretas. Y ahí, desde luego, además de las políticas públicas que se puedan hacer desde las dependencias de gobierno, toda la industria está comprometida a seguir apoyando y sumando fuerzas justamente para eso. La parte de educación es fundamental, y la parte de condiciones equitativas en que las mujeres puedan seguir continuando con su trabajo, sus labores productivas, reconvertir sus habilidades, y que también los hombres puedan ejercer su paternidad plenamente, y que nos encaminemos a una sociedad mucho más igualitaria. Yo solo agregaría una más, así como un revisar la matrícula escolar. Creo que, más bien no la matrícula, la currícula escolar, o sea, todo el programa de escuela. Creo que tenemos que hacer una revisión de las materias que se están impartiendo a los niños, meter más materias que los rete a pensar, pensamiento crítico sobre todo, y incluir estas habilidades blandas que los van a llevar a cursar mucho más fácil por pues por su camino, ¿no? Claro, muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? A ver, agradece, por favor, el ojo. Sí, tenemos otra pregunta, de hecho varias, pero ya no hay tiempo, entonces les pido por favor a ustedes como ponentes poderlas responder a través de la plataforma. Nosotros haremos llegar para que puedan responder. Gracias. Muchísimas gracias de verdad por toda la presentación maravillosa. Gracias, Yuri. Hasta la próxima. Gracias, Lupita. Gracias.